Nunca pensé que mi vida tranquila en San Marcos, Texas, pudiera dar un giro tan brusco. Me llamo Laura, tengo 38 años, y llevaba casada 15 con David, un ingeniero aeronáutico de origen mexicano-estadounidense. Nuestro matrimonio era estable, casi ejemplar, casa bonita, autos, una hija de 13 años, Emily, y mi propia clínica veterinaria que David me ayudó a fundar. Pero con los años, David se volvió, en mi percepción, demasiado serio, demasiado callado, demasiado aburrido. Yo, en cambio, sentía que aún merecía vivir emociones intensas, como las que había tenido en la universidad. Fue entonces cuando reapareció en mi vida Carlos, mi antiguo novio universitario, un hombre carismático, de raíces latinas puras, nacido en Monterrey pero criado en McAllen, Texas. Trabajaba como diseñador independiente, se vestía con camisas coloridas y hablaba con esa pasión que contrasta tanto con la serenidad de David. Carlos me escribió por Facebook, empezó con bromas ligeras sobre cómo me había convertido en la esposa modelo de suburbio, y poco a poco me envolvió con su estilo despreocupado. Decía cosas como: los gringos se conforman con estabilidad, pero nosotros, los latinos, sabemos vivir con fuego en el corazón. Yo reía, fascinada. ¿Quién podía resistirse a esa mezcla de picardía y orgullo? Empecé a comparar, de manera injusta, la calma de David con el entusiasmo de Carlos. Y pronto las comparaciones se volvieron veneno. En cuestión de meses, lo que empezó con mensajes se transformó en encuentros. Al principio, cafés en Austin, luego hoteles de carretera en Waco o New Braunfels. Carlos me hacía sentir joven de nuevo, como si mis 20 años hubieran regresado. Con él, todo parecía aventura. Y yo, cegada, no veía que esas aventuras se sostenían en excusas baratas y un par de cervezas. Cuando finalmente enfrenté a David para decirle que quería separarme, esperaba gritos, lágrimas, súplicas. Imaginaba una escena dramática donde él me pediría que me quedara, que luchara por lo nuestro. En cambio, me miró con esos ojos tranquilos y solo dijo: lo entiendo, Laura. Mi abogado te contactará. Me quedé helada. ¿Eso era todo? ¿Después de 15 años? Ni siquiera preguntó por Carlos. Firmó los papeles sin discutir, me dejó la casa y hasta el acceso a nuestras cuentas conjuntas. Yo pensé, lo destruí, no puede competir con Carlos. Esa misma noche, entre risas, se lo conté a Carlos. ¿Ves? Los hombres como David no saben vivir. Tú eres el verdadero sueño. Él sonrió satisfecho, como un actor recibiendo aplausos. Emily, mi hija, también pareció adaptarse rápido. Carlos la llevaba a comer tacos en San Antonio, la enseñaba a bailar cumbia en la sala y la hacía reír con sus ocurrencias. Un día, entre risas, Emily dijo: Carlos es como mi papá de cuento de hadas. Ese apodo se me quedó grabado como una medalla. Yo lo interpreté como una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Me sentía validada, justificada, y, sobre todo, convencida de que había dejado atrás la monotonía para abrazar una vida más vibrante. Lo que no sabía era que aquella risa triunfal mía iba a sonar hueca muy pronto. Porque mientras yo me dejaba llevar por la pasión y la idea de que Carlos era mejor que David, mi exmarido se mantenía en silencio, organizando cada pieza de un tablero que yo ni siquiera sabía que existía. Y ese silencio suyo, que yo confundí con debilidad, era en realidad la calma del que ya tiene el plan perfecto. Al principio todo parecía perfecto. Carlos llenaba la casa con música latina, con olor a café recién hecho y promesas de viajes a Cancún. Emily estaba encantada con él, y yo me repetía a mí misma que por fin había encontrado la vida emocionante que merecía. Sin embargo, muy pronto los pequeños detalles comenzaron a pesar más de lo que quería admitir. Primero fueron las finanzas. Yo había jurado que después del divorcio podría mantener la casa con lo que David dejó, más mis ingresos de la clínica veterinaria. Pero Carlos se mudó sin aportar nada.
Decía que los proyectos de arquitectura estaban por cerrarse, que pronto le pagarían grandes contratos. Mientras tanto, la tarjeta de crédito ardía. Cenas en restaurantes de San Antonio, escapadas improvisadas a Corpus Christi, compras de ropa cara que me hacía ver como en mis 20. Cada factura era como una bofetada a mi supuesto triunfo. Tranquila, Laurita, me decía él, con su sonrisa de galán. El dinero va y viene, pero la pasión queda. Lo decía mientras dejaba las llaves del coche de David, sí, todavía registrado a nombre de la empresa de mi ex, tiradas sobre la mesa. Después fueron los celos. Carlos tenía la extraña costumbre de comentar en voz alta sobre lo fríos que son los hombres blancos en comparación con los nuestros. Un día, mientras Emily mostraba orgullosa un dibujo hecho con lápices que David le había regalado antes del divorcio, Carlos rió con sorna. Ese viejo ingeniero jamás entendió lo que es soñar. Por eso tú y yo, mi niña, haremos cosas más grandes. Emily bajó los ojos. Yo fingí reír, pero por dentro sentí un pinchazo. Las noches de diversión se transformaban poco a poco en silencios incómodos. Carlos pasaba horas en su laptop, supuestamente, trabajando, pero lo que yo veía eran páginas de apuestas deportivas y correos a supuestos clientes que nunca pagaban. Cuando yo llegaba cansada de la clínica, él me acusaba de tener mentalidad de empleada, porque me preocupaba por los gastos. Ese es el problema con ustedes, me soltó una noche medio borracho, ¿crees que estabilidad significa felicidad? Por eso te aburrías con tu ingeniero. Yo te ofrezco vida real, no planillas de Excel. Yo me quedé callada, porque en el fondo sabía que en esas planillas había estado mi seguridad, mi techo, hasta mis sueños. Emily también empezó a notar la diferencia. Una tarde me preguntó en voz baja. Mamá, ¿por qué Carlos siempre se enoja cuando no reímos de sus chistes? Yo no supe qué responder. Porque la verdad era cruel, él, papá de cuento de hadas, empezaba a mostrar un carácter que daba miedo. El contraste con David era brutal. Una vez lo vi en el supermercado de San Marcos. Estaba más delgado, con ropa nueva, sonriendo de verdad. Compraba ingredientes para hacer tacos con Emily el fin de semana. Cuando me saludó, lo hizo con esa educación fría que dolía más que cualquier reproche. Ni una palabra amarga, solo un hola distante. Yo volví a casa con Carlos y lo encontré dormido en el sofá, rodeado de latas de cerveza vacías. Me quedé mirándolo largo rato. En mi cabeza resonaba la voz de Emily llamándolo, papá de cuento de hadas, y de pronto me sonó más a broma cruel que a elogio. Era el principio de las grietas. Yo no lo sabía aún, pero el castillo de colores que Carlos me había pintado estaba construido sobre arena. Y cada ola de la realidad se encargaba de desmoronarlo un poco más. El tercer mes después de la separación fue como despertar de un sueño, pero un sueño barato, de esos que al abrir los ojos dejan un sabor amargo. Carlos ya no era el hombre apasionado que me recitaba frases de Neruda en cafeterías de Austin. Ahora pasaba los días enteros en casa, revisando correos que nunca respondían y hablando de proyectos que jamás se concretaban. Un sábado, Emily quiso ir a un festival escolar en San Marcos. Yo estaba de guardia en la clínica y le pedí a Carlos que la llevara. A la vuelta, mi hija entró callada y se encerró en su cuarto. Cuando fui a preguntar, me dijo sin mirarme. Mamá, él estuvo todo el tiempo con sus amigos. Me dejó sentada sola mientras bebía cerveza. Me quedé helada. Él, papá de cuento de hadas, la había tratado como un estorbo. Carlos, al notar mi disgusto, me respondió con una sonrisa torcida. Relájate, mujer. Emily tiene que aprender que en nuestra cultura la familia es grande, siempre hay primos, amigos, ruido. No puede ser tan seria como los gringos. Lo dijo como si educar a mi hija con responsabilidad fuera un defecto. Las discusiones se hicieron frecuentes. Yo le pedía ayuda con los gastos de la casa, y él cambiaba de tema.
Una noche, cuando mencioné que la renta estaba atrasada, se rió y dijo: ¿Renta? ¿Y tu ex no te dejó la casa? Qué ingenua, seguro ya te la quitó. Los ingenieros no juegan a perder. Sentí un frío en el estómago. ¿Y si tenía razón? Mientras tanto, David seguía siendo un fantasma presente en todo. Emily hablaba con él por teléfono y volvía sonriente, como si de repente recuperara la luz. Una tarde, la escuché reír en su cuarto. Me acerqué a escondidas y la oí decir: Papá, gracias por ayudarme con el experimento de ciencias. Tú siempre explicas todo tan claro. Me mordí los labios. Yo nunca la había escuchado hablar así de Carlos. Carlos, en cambio, se volvía más agresivo. Una vez, al volver yo agotada de la clínica, me gritó porque no había cerveza fría en el refrigerador. Emily lo escuchó desde el pasillo y se metió a su cuarto. Esa noche me miró y dijo bajito: Mamá, extraño a papá. Con él nunca teníamos miedo. Me rompió por dentro. Los rumores también comenzaron a llegar. Una clienta de la clínica, vecina de McAllen, me dijo en confianza: Laura, a Carlos lo conozco de años, siempre ha vivido de mujeres. Te lo digo para que no te sorprendas. Yo sonreí fingiendo incredulidad, pero al llegar a casa vi en su escritorio recibos de tarjetas con deudas enormes. El supuesto arquitecto soñador no era más que un vividor con encanto. El contraste se hizo insoportable cuando fui al supermercado otra vez. Allí estaba David, comprando víveres con Emily a su lado. Él llevaba un traje sencillo, elegante, y se veía en forma, rejuvenecido. Ella lo abrazaba del brazo con orgullo. Me saludaron con un gesto amable, y por un instante, sentí que yo era la extraña en su familia. De regreso, Carlos me esperaba tirado en el sofá, viendo un partido y gritándole a la pantalla como si su vida dependiera de ello. Me miró apenas y murmuró: Cómprame unas cervezas la próxima, ¿sí? Fue en ese momento cuando lo entendí. El brillo de Carlos no era pasión, era fuego de papel, intenso, pero destinado a apagarse rápido y dejar solo cenizas. Y yo, ciega, había apostado toda mi vida a ese fuego. El día que recibí la carta del bufete de abogados sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Era una notificación formal: la casa donde vivíamos no era mía, nunca lo había sido. Resultaba que estaba a nombre de un fideicomiso familiar de los Reeves, fundado por la abuela de David hacía años. Y como yo ya no era su esposa, tenía 60 días para desalojar. Corrí a llamar a mi abogada, convencida de que tenía que haber un error. Ella suspiró y me mostró, negro sobre blanco, donde yo había firmado que renunciaba a toda reclamación de propiedades separadas. Pero él lo transfirió al fideicomiso hace más de un año, añadió. Y ahí me golpeó la verdad: David lo había previsto. Mientras yo me creía más lista que él ya estaba protegiendo cada pieza de su vida. Cuando se lo conté a Carlos, esperando apoyo, reaccionó con furia. ¿Cómo que no es tuyo? Me dijiste que tenías la casa asegurada. Yo dejé mi departamento por esto. Paseaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, como si fuera él la víctima. Yo lo observaba y veía en sus ojos, por primera vez, puro cálculo. Me estaba midiendo, cuánto valía realmente yo, cuánto había perdido en su apuesta. Poco después llegaron las llamadas de las compañías de autos: el BMW y la camioneta Tesla estaban a nombre de la empresa de David. Teníamos 72 horas para devolverlos. Carlos, estalló. ¿Y ahora cómo vamos a movernos? ¿Quieres que vaya en bus como cualquiera? Ridículo. Yo solo podía pensar: esto es el verdadero ridículo. Emily también lo notaba. Una noche, mientras yo lavaba los platos, me preguntó con esa franqueza que solo tienen los adolescentes: Mamá, ¿por qué Carlos se enoja tanto? Papá nunca gritaba así. No supe qué responder.
La verdad era demasiado dolorosa, porque Carlos no era el hombre que yo quise creer. Lo peor llegó con mi clínica veterinaria, mi orgullo, mi refugio. Descubrí que David había invertido en ella con el dinero de su herencia y conservaba el 65% de las acciones. Legalmente podía congelar las ganancias si yo actuaba en contra de los intereses del negocio. Y adivina qué, mi aventura, mis ausencias, los cargos de hoteles con la tarjeta de la clínica, todo estaba documentado. Tenía pruebas hasta de los correos que envié desde mi computadora del trabajo. David no solo me había dejado suficiente cuerda, también había guardado el registro de cada nudo que yo misma hice. Cuando volví a casa con la noticia, Carlos ni siquiera disimuló. Tiró una lata de cerveza al suelo y masculló. ¿Entonces qué me queda contigo? Si no hay dinero, no hay futuro. Ese fue el golpe más bajo. Ya ni siquiera fingía amor. Yo era solo una mala inversión. Mientras tanto, David seguía construyendo en silencio. Un colega me comentó que su empresa acababa de cerrar un contrato con el Departamento de Defensa, millonario. Lo imaginé viajando en traje, estrechando manos importantes, mientras yo discutía con un hombre que no podía pagar ni su propia renta. Esa noche, en el espejo, vi mi cara cansada, con ojeras y el cabello descuidado. Y me di cuenta, el tablero no era mío. Siempre había sido de David. Yo solo fui la pieza que creyó estar jugando. El final con Carlos no fue un estallido, sino un portazo silencioso. Llegué una noche después de un turno agotador en la clínica, 12 horas sin parar, con olor a desinfectante aún pegado en mi ropa, y encontré el departamento vacío. Sus cosas no estaban, ni sus camisas coloridas, ni su guitarra que siempre prometía aprender a tocar. Sobre la mesa, solo un papelito pegado. Esto no es lo que firmé. Buena suerte. 8 palabras. 2 años de "Eres mi alma gemela", reducidos a un garabato. Al principio me reí, histérica, como si fuera una mala broma. Luego me desplomé en el sofá y lloré hasta quedarme dormida. La ironía era brutal, había destruido un matrimonio estable por un hombre que no pudo soportar la primera factura de la realidad. David había soportado mis caprichos 15 años, Carlos ni siquiera resistió 6 meses de cuentas atrasadas. La traición dolía, pero más dolía la burla. Revisando el closet, encontré una caja olvidada. Dentro había impresos correos entre Carlos y otra mujer, una cirujana de San Antonio. Usaba las mismas frases que conmigo: mi situación es temporal, ella no me entiende, tú sí eres mi verdadero amor. Yo era ella, de la que hablaba. La estúpida del capítulo anterior. Emily vino al día siguiente por más de sus cosas. Ya estaba viviendo con David en un nuevo condominio moderno, cerca de su escuela. Entró seria, con 2 maletas, y me dijo mientras doblaba su ropa: Mamá, necesito que sepas algo. Papá sabía de Carlos desde el principio. Contrató a un investigador privado. Tenía fotos, mensajes, todo. Me quedé helada. ¿Y por qué no me enfrentó? Porque no quería destruirte en tribunales. Solo quería salir limpio, y dejarte lo que creías querer. Me dijo: la mejor venganza es dejarla sola con sus decisiones, punto. Cuando Emily se fue con sus cajas, el apartamento se sintió como un ataúd. Yo había perdido a Carlos, a mi hija y a mi dignidad. Unos días después, escuché en LinkedIn que la empresa de David acababa de cerrar un contrato gigantesco con la Fuerza Aérea. Vi fotos suyas en conferencias, más joven, más fuerte, con un brillo en los ojos que nunca vi en casa. Y entonces entendí. Yo había confundido silencio con debilidad, rutina con aburrimiento. David siempre fue el hombre fuerte. Solo que nunca necesitó demostrarlo con palabras. Mientras yo me enredaba con un vividor, él construía un imperio. Mientras yo gritaba, él planeaba. Mientras yo creía haber ganado,
él ya había asegurado su victoria. El primer golpe de realidad vino en la feria de ciencias de Emily. Yo me presenté con una mezcla de orgullo y ansiedad, había ayudado a imprimir las láminas de su proyecto, pero sabía que era David quien realmente había estado a su lado diseñando cada detalle. Al entrar al auditorio, la vi de pie junto a su maqueta sobre propulsión aeroespacial, rodeada de jueces impresionados. Y a su lado, David. Llevaba un traje perfectamente entallado, nada ostentoso, pero elegante. Estaba más delgado, con el porte erguido y el brillo en los ojos de un hombre en paz. Lo acompañaba una mujer joven, de cabello castaño recogido y mirada segura. Más tarde supe que se llamaba Natalie, abogada en Washington, directora de asuntos legislativos. No necesitaba colgarse de David ni fingir sonrisas. Hablaba con Emily con atención genuina, haciéndola reír como si fueran viejas amigas. Me quedé en la última fila, observando la escena. Emily ganó el primer lugar. Subió al escenario con David y Natalie aplaudiendo emocionados. Yo apenas me atreví a levantar la mano. Cuando todo terminó, David se acercó. Hola, Laura. David. De cerca pude ver lo mucho que había cambiado. No solo físicamente, había algo en su expresión, serenidad, confianza. Ya no era el hombre cansado que dejé, sino alguien renovado. Emily te extraña, me dijo, aunque su voz fue neutral. No me contesta las llamadas, admití. Dale tiempo. No es fácil para ella. Me dolió más que si me hubiera gritado. Él hablaba sin odio, sin rencor. Solo constataba hechos, como quien lee un informe. No aguanté y pregunté. Cuando pedí el divorcio, ¿ya lo sabías todo? 3 semanas después del primer café con Carlos. Lo documenté todo. Los hoteles, las salidas, el dinero que le diste. Todo. Me sentí mareada. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no peleaste? David me miró largo rato antes de responder. ¿Para qué? Tú ya habías decidido. Entrar en juicios habría destruido a Emily. Preferí prepararme, proteger lo que era mío, y esperar. Yo tragué saliva, incapaz de sostenerle la mirada. Entonces, ¿me dejaste colgarme sola? No. Te dejé ser quien elegiste ser. El resto lo hiciste tú. En ese momento, Natalie apareció con Emily, que traía su medalla colgada en el cuello. Subieron al coche eléctrico último modelo que David conducía ahora. Antes de irse, lo intenté. David, lo siento. Lo siento tanto. Él solo asintió. Lo sé. Cuídate, Laura. El coche arrancó, dejándome sola en el estacionamiento vacío, con mi disculpa colgando en el aire como un globo desinflado. Pasaron los meses, y mi vida se redujo a un departamento de una sola recámara en las afueras de New Braunfels. Las paredes eran finas, se escuchaban las discusiones de los vecinos y el ruido de los trenes por la noche. Yo, que alguna vez presumía de mi propia clínica, ahora trabajaba como veterinaria empleada en la clínica de la doctora Patel. Amable, sí, pero era su negocio, no el mío. Yo solo cumplía órdenes y cobraba un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir mis deudas. Los días se parecían todos, despertador a las 6, uniforme arrugado, pacientes de 4 patas que me daban más cariño que las personas en mi vida. Al regresar a casa, cenaba comida china en cajas de cartón, sola, mirando series viejas en la televisión. Una tarde, revisando el buzón, encontré la invitación a la boda de David. Era elegante, con letras doradas. Él y Natalie se casarían en Austin el verano próximo. Emily sería dama de honor. La noticia me golpeó como un mazo. No pude evitar imaginarlo, Natalie radiante, Emily sonriendo orgullosa, David con esa seguridad nueva que lo hacía parecer intocable. Y yo, mirando desde la sombra,
sin derecho a nada. Las conversaciones con Emily eran tensas. Apenas aceptaba cenar conmigo una vez a la semana. Hablábamos de la escuela, de sus planes para estudiar ingeniería aeroespacial, igual que su padre, y evitábamos mencionar a Carlos o el pasado. Yo trataba de fingir entusiasmo, pero cada vez que decía, papá me está enseñando, sentía el cuchillo girar un poco más. Un día, después de la cena, Emily me soltó con naturalidad. Papá dice que la mejor venganza es vivir bien. ¿Te habló de mí?, pregunté con un hilo de voz. Ella bajó la mirada. Solo dijo que no quería repetir los errores de su padre, que a veces hay que dejar ir para no destruir lo que importa. Me quedé callada. Era como si David hablara a través de ella. Él había logrado lo imposible, salir de un matrimonio roto sin volverse víctima, sin convertirse en villano. Al contrario, se había levantado más fuerte. Yo, en cambio, me había convertido en lo que más temía, un ejemplo de advertencia. La mujer que lo tenía todo y lo quemó por un espejismo. La ironía era tan cruel que daba risa. Carlos, mi supuesto príncipe latino, seguramente andaba con otra mujer a la que también prometía su gran proyecto. Yo ni siquiera lo odiaba ya, solo me parecía patético. Aunque, claro, lo patético verdadero era yo, la que cayó en su juego. Esa noche, al acostarme en la cama fría y vacía, entendí que mi vida ya no era una novela romántica. Era una lección. Y yo era el pie de página que nadie quiere repetir. El verano llegó rápido, y con él, la boda de David y Natalie. No recibí invitación, claro, pero Emily me envió fotos por mensaje, como quien intenta compartir sin herir. En una de ellas, vi a David en un traje azul marino impecable, con una sonrisa que no recordaba haber visto en años. Natalie a su lado, radiante, sencilla y elegante. Emily, entre ambos, brillaba con orgullo. Esa imagen era un espejo roto, mostraba la familia que pudo haber sido la mía, pero ahora era de otra. Intenté alegrarme por mi hija, pero cada foto era un recordatorio cruel. Un vestido de novia blanco, un salón decorado con flores, invitados distinguidos. Yo, en mi pequeño departamento, cenaba pizza recalentada. La comparación era inevitable, y devastadora. El golpe final vino unas semanas después. Emily llegó a mi apartamento para cenar, emocionada. Mamá, voy a tener un hermanito, Natalie está embarazada. Se le iluminaban los ojos. Yo me quedé congelada, con la sonrisa forzada de alguien que intenta no derrumbarse. Eso es, maravilloso, cariño. Esa noche, después de que Emily se fue, abrí una botella barata de vino y me quedé mirando la pared. En mi cabeza resonaban las palabras, hermanito, familia, futuro. Todo lo que yo había destruido, David lo reconstruía con alguien más. No era solo que él hubiera rehecho su vida. Era que la había mejorado. Más éxito, más amor, más estabilidad. Mientras yo apenas sobrevivía, él prosperaba. Mientras yo lloraba en silencio, él reía con su nueva familia. La ironía era tan aguda que dolía. Yo lo dejé porque pensé que era aburrido, poco apasionado. Y resultó que esa calma era la base de su fuerza. David no necesitaba gritar ni prometer, él simplemente hacía. Carlos prometía mundos y me dejó una nota. David callaba, y ahora tenía un imperio, una nueva esposa, un hijo en camino y el respeto de todos. Una vez lo vi de lejos en San Antonio, en un evento comunitario. Estaba con Natalie y Emily, conversando con políticos locales. Todos lo escuchaban con atención. Yo, escondida detrás de una multitud, apenas me atreví a mirarlo. Él no me vio, o tal vez sí, y decidió ignorarme. Y lo entendí, para él, yo ya no existía. Regresé caminando a mi coche viejo, y al verme en el retrovisor, apenas reconocí a la mujer ojerosa que me miraba. Ese era mi verdadero castigo,
no que David me odiara, sino que había aprendido a vivir mejor sin mí. Cuando ya no quedaba nada por perder, encontré un rincón inesperado, la terapia. 2 veces por semana me sentaba frente a la doctora Martínez, una mujer menuda de voz suave pero de mirada que atravesaba. Al principio iba a la defensiva, convencida de que yo era víctima de un mal hombre y un marido aburrido. Ella apenas arqueó una ceja y me dijo: Laura, lo que usted llama aburrimiento era estabilidad. Y lo que usted llamó pasión era irresponsabilidad. Cada sesión era como quitarme una venda, aunque doliera. Comprendí que había creado un cuento en mi cabeza, que David no me amaba lo suficiente, que Carlos era la chispa que necesitaba. La realidad era más cruda, yo había confundido silencio con indiferencia, y promesas huecas con amor verdadero. Mientras tanto, Emily apenas venía a cenar una vez a la semana. Hablaba con entusiasmo de su futuro, quería estudiar ingeniería aeroespacial como su padre. Sus ojos brillaban cuando mencionaba a David. Yo asentía y sonreía, aunque por dentro sentía que me atravesaba un cuchillo. Una noche le pregunté: ¿Estás feliz con tu papá y Natalie? Sí, mamá. Me siento tranquila allí. Es como un hogar de verdad. Su sinceridad fue devastadora. Pero también me quitó la venda final, yo ya no era el centro de su mundo, y eso era consecuencia de mis decisiones. Un día, en medio de una sesión, le confesé a la doctora: Creo que soy el ejemplo de lo que no se debe hacer. Ella asintió sin crueldad. Exacto. Una advertencia. Pero también tiene la oportunidad de enseñarle a su hija que uno puede aceptar los errores, aprender y seguir adelante. No es tarde para cambiar, aunque nunca recupere lo perdido. Salí de esa consulta con lágrimas, pero también con una extraña paz. Por primera vez entendí que no se trataba de recuperar a David, ni de vengarme de Carlos. Se trataba de salvar lo poco que aún podía, mi relación con Emily y mi propia dignidad. El resto del mundo ya me veía como un chiste cruel, la mujer que dejó a su esposo sólido por un charlatán y terminó sola. Yo misma hacía chistes para disimular. Mínimo aprendí que los cuentos de hadas no aceptan tarjetas de crédito. Reírme de mí era lo único que me quedaba. Y aunque sonaba patético, al menos era honesto. Un año después de aquel portazo de Carlos, mi vida se había convertido en rutina austera. Clínica, apartamento, terapia y cenas ocasionales con Emily. Ya no esperaba milagros, pero todavía me golpeaba la realidad cada vez que escuchaba cómo hablaba de su nueva familia. David y Natalie se casaron en Austin con una boda hermosa, de la que solo supe por las fotos que Emily me mostró con orgullo. Meses más tarde nació su hijo, un niño sano, con los ojos oscuros de David. Emily se desvivía en mostrarme fotos de su hermanito, enseñándome cómo había ayudado a pintar el cuarto del bebé. Hablaba de él como si fuera un regalo de vida. Yo sonreía, tragando lágrimas, porque entendía que ya nada de eso me pertenecía. Una tarde, tuve que tragarme el orgullo y llamar a David. Emily necesitaba frenillos, y mi seguro no cubría todo. Temblando, le pedí ayuda. Esperaba un sermón, te lo dije, alguna palabra cruel. En cambio, me respondió con calma: Envíame la información del ortodoncista. Yo lo resuelvo. David, ¿por qué sigues ayudándome?, balbuceé. No te estoy ayudando a ti, Laura. Estoy ayudando a mi hija. El hecho de que te beneficie es secundario. Colgué con un nudo en la garganta. Esa frialdad suya era más dura que cualquier insulto. No había odio, solo indiferencia. Y entendí, yo ya no era protagonista en su vida. Ni villana, ni víctima. Apenas un recuerdo. En terapia, la doctora Martínez me preguntó qué había aprendido. Preparé mi lista, escrita en un cuaderno viejo. 1. Un hombre callado no es un hombre débil. A veces,
Los más peligrosos son los que no necesitan levantar la voz. 2. El amor verdadero no necesita espectáculo. David me amó en 1000 gestos pequeños que yo nunca valoré. 3. El pasto no es más verde del otro lado. Es más verde donde uno lo riega. 4. No se construye felicidad sobre ruinas. Mi felicidad con Carlos estaba cimentada en traición. Estaba destinada a derrumbarse. 5. Cree en lo que ves, no en lo que quieres creer. Carlos me mostró que era un soñador sin plan, y aún así lo seguí. El castigo más grande no vino de tribunales ni de venganzas. Fue tener que mirar, día tras día, cómo David lograba todo lo que yo creía aburrido: estabilidad, respeto, éxito, una familia unida. La vida que yo tuve y tiré por capricho. Un domingo, Emily me mostró orgullosa un diploma de un curso de verano en ingeniería. Papá dice que puedo ser mejor que él, contó riendo. Vi en sus ojos la luz de su futuro. Y comprendí que, aunque yo ya no estuviera en la historia principal, al menos podía ser el ejemplo de lo que no debía repetirse. David ganó sin pelear. Su victoria no fue humillarme, sino seguir adelante. Y mi derrota no fue perderlo, sino perder la posibilidad de respetarme a mí misma. Ese es mi final, no una tragedia épica, sino una advertencia silenciosa. Yo creí que había roto a David. La verdad es que él ya había ganado antes de que yo supiera que estábamos jugando.